Es esta la acción. Tipo de unión. Roscada. Roscada. Tamaño. De 1 se deriva a 3/4 a media pulgada. Material. Hierro maleable ASTM Aqua 47. Listo. Profesor, ¿Qué? Sí, las dimensiones de las derivaciones se puede en permutar, cualquiera. ¿no? Se puede cambiar Sí, en cualquier orden. sí, pero ya aprovecho tu pregunta. Profesor, ¿y cómo sé cuál es 3/4 y cuál es un medio? Cuando hagamos el plano del dibujo del sistema de tuberías, ahí sobre la línea de las tuberías se colocan los tamaños, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una tubería por acá, acá voy a colocar, se coloca su sentido de flujo y se coloca el diámetro. Por ejemplo, media pulgada. Si esa tubería viene por acá, sí, se derivó y esa tubería cambia, entonces acá va a ser, por ejemplo, tubería de 3/4, por ejemplo, ¿no? Acá 3/4. Y acá sigue para acá la tubería de media pulgada. Entonces te das cuenta que acá va, sobre las tuberías va el diámetro y su flujo, sentido de flujo, ¿ya? Entonces ahí podemos Profesor, diferenciar. Sí, sí. acorde ahí debería ser un medio, ¿no? Lo que se forma. Digo, Acá sería uno, acá sería 3/4, por ejemplo, 3/4 y acá sería media pulgada. O puede ser acá media y acá 3/4. Pero va en el plano, sobre la línea de la tubería. ¿Ya? sí, profesor, Muy- y lo de que en el dibujo, lo que mencionó al inicio, ¿no? Que era que en el dibujo se indicaba eh, en milímetros. Yo lo entendí así, y ya en las denominaciones, en la lista, todo según la norma americana, Así ¿no? es. La designación, Eso solamente era para... este es la designación. Lo que estamos viendo es la designación. Esta designación va en la lista de materiales. Y esa designación lo hacemos con normas americanas. Nuestro dibujo, las líneas, los tipos de líneas, el acotado, la simbología de válvulas, la simbología de accesorios, va con normas ISO. ¿Ok? Sí. Sí, eso lo que Pero estamos viendo ahorita. Sí, 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 dime. en este caso, cuando dibujó, lo tendría que convertir a milímetros, ¿no? Para... No, 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 no. Aquí, ¿qué estoy colocando acá? Solamente la designación, ¿ah? O sea, solamente el diámetro de la tubería. Y eso es parte de la designación de la tubería. O sea, esto no lo voy a poner, mira, ¿por qué? Porque si tú pones esto a milímetros, le pones 12,5 milímetros, ¿no es cierto? Según tú. Entonces, cuando tú vas a hacer la lista de materiales, en la lista de materiales vas a colocar las tuberías que se van a comprar. Y cuando vas a colocar la tubería, va a ser tubería de media, ¿sí o no? De media pulgada. Y esa tubería Sí, media pulgada es la que vas a colocar acá, que no es 12,5. Que no es la variación es chiquitita, pequeñita, pero es diferente. Entonces, por eso aquí el dibujo solamente me refiero que cuando yo voy a dibujar estas líneas, con las 20 líneas, su acotado con normas ISO, el símbolo, si yo voy a ver una válvula acá, esa válvula va a ser con normas ISO. Este de acá es una T, esa T va a ser bridada, va a ser roscada, no sé cómo va a ser, y eso va a ser con normas ISO, que lo vamos a aprender en este tema. Es diferente. Solamente la designación, esta designación que va en la lista de materiales es con normas americanas y los tamaños de las tuberías se colocan con normas americanas en la medida de pulgadas. ¿Ya? sí. Listo. Muy bien. Entonces, sigamos acá. Decíamos acá la designación de un accesorio. Aquí teníamos tipo de accesorio, T reductora. Tipo de unión, roscada. Tamaño, 1 por 3 por medio. Material, hierro maleable ACTM A43. Listo. En el anterior, ¿qué decíamos? En el ejemplo anterior decíamos schedule 80 o 40, ¿no? Y aquí dice 150 libras. ¿Qué es esto? Esto es la presión de trabajo o la clase cuando se trata de roscados. Cuando se trate de bridados también. O sea, una brida
Una brida, fíjense. Una brida. Acá está, brida. Brida o sea, elementos bridados o elementos roscados llevan la clase, la clase o la presión. Fíjense, la clase o la presión. Fíjense, esta es una reducción concéntrica roscada. Entonces, cuando hablamos de presión, es lo mismo que hablamos de clase. Y esto significa 150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo. Esta también y esta 250 libras de presión de trabajo. Pero cuando hablamos de soldados, se tienen que poner el schedule porque se suelda a tuberías. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, codo de 45, soldable. ¿Qué va? Acá no va clase, ni presión, va el schedule. ¿Vieron la diferencia? ¿Ya? Entonces, y luego las normas ANSI en la cual encontramos las características geométricas. Listo, ¿se entendió? A ver acá, ¿cuál es el tipo de accesorio? Codo de 90, estándar, pero estándar, todo esto. Tipo de unión, roscado. Tamaño, 2 pulgadas. Material, fierro fundido ASTM A126. Presión de trabajo, 125 libras por pulgada cuadrada. Y normas donde vemos la geometría, ANSI B16.4. ¿Comprendido allí? ¿Ya? Dile, que se vaya gustando, para no pierda. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O ya se perdieron? Listo. Hablen ahora para repetirle si quieren. Entonces, o repetió. Todo lo que es bridado o roscado es la presión que se da en libras o la clase que también se da como número. Solo uno, ¿ya? Y cuando es el soldado va schedule. Acá alguien me preguntó en la primera, pero en la primera ahí está una combinación. Ah, ahí hay dos cosas, fíjense. Dice así, brida de cuello soldable, ¿no es cierto? Es una brida. Esta brida tiene una presión de trabajo que es 150 libras, pero es soldable a la tubería, y cuando es soldable, tiene que tener su schedule. ¿Vieron? Pues, porque es soldado a la tubería. O sea, ahí hay dos partes. Una es la brida sola, la brida solita, que su presión de trabajo es 150 libras. Y luego esa brida se suelda a la tubería. ¿Cómo se suelda? Hay que darle el schedule. En cambio, a diferencia de los otros son solitas, no es brida, ¿no? Acá no hay, en la brida sí. Muy bien. Entonces, eso es la forma como se designan las, los accesorios. Muy bien. Y el último elemento es, o el tercer elemento importante son las válvulas. Las válvulas. ¿Qué son las válvulas? Válvulas me permiten controlar el paso del fluido a través de todo el sistema. ¿Qué controlo? Presión, caudal, dirección, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, unas válvulas son estas. Algunas válvulas como estas. Esta es una válvula de globo. Esta es una válvula de compuerta. Esta es una válvula check. Esta es una válvula que están usándose mucho de apertura rápida. Una válvula check, una válvula de mariposa, fíjense, esta. Vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características tienen las válvulas? Así como los accesorios tienen extremos. Y al inicio de la clase les dije una valvulita acá. Acá le decía que este de acá es el cuerpo de la válvula, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Esto qué era? El bonete o el casquete. ¿Esto qué era? La volante. ¿Y la volante qué mueve? Todo un vástago, ¿cierto? Entonces, ¿vieron? Esos son los elementos. Entonces, características. A ver, si hemos entendido. ¿Qué me dice? ¿Qué es esto? ¿Es el casquete, el cuerpo, el bonete, la válvula?
Este es el El cuerpo. cuerpo, creo. Bonete, válvula. Cuerpo, bonete, bonete, volante. Y dentro estará el vástago. Entonces, esos son, ¿ya? Entonces, tienen cierta característica. El cuerpo, ¿cómo es? Fíjense, tiene extremos bridados, ¿sí o no? Extremos roscados. Extremos bridados. Pero el bonete, ¿cómo está unido al cuerpo? Acá hay una brida. Acá hay una brida. Acá hay una brida. Aquí hay una unión roscada, un roscado. Este bonete roscado. Esta es una brida. Entonces, ya vieron, si entendieron eso, vamos a ver en cada una, en algunas de ellas, su características. Entonces, características, extremos. Ahí está, fíjense. ¿Qué extremos tiene esta válvula? A ver, acá dice extremos roscados. ¿Vieron? Extremos roscados. Por acá entra la tubería, se enrosca acá y se une. Este es el bonete o el casquete, fíjense. Este es un casquete roscado. ¿Cómo se está uniendo al cuerpo? Mediante una rosca. El vástago es este. Ese es el vástago. Y esta es la volante. ¿Quién mueve al vástago? Cuando yo giro la volante, esto sube o baja. ¿Se acuerdan a la minita que vimos de válvula de globo? Parecido a esta, ¿no? Este es el vástago que baja, sienta aquí para cerrar o abrir el paso del ruido. Muy bien. Este es una válvula que tiene, ¿qué extremos tiene? Extremos, a diferencia de este que es roscado, estos son bridados. Este es un bonete y este es el vástago. Muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí están las características más completas. Extremos, bonete y vástago. Extremos, roscados, soldables a tope, embonables, bridados. Bonete, roscado, unión roscada, bridado y soldado. Y vástago, esas cuatro formas. Vamos a ver cada una de ellas. Extremos, roscados, fíjense. Extremos roscados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Está bien hasta ahí? Este es el cuerpo. ¿Qué tiene? ¿Qué extremos? Roscados. Está roscados. Aquí aprovechamos para ver ya, el bonete. ¿El bonete cuál es? Es este de acá. Este es el bonete. ¿Cómo está uniéndose al cuerpo de la válvula? ¿Cómo creen? ¿Soldado? Es un roscado. Acá tiene una rosca que Roscado. ingresa en esta rosca, porque esta parte, este extremo de este cuerpo es igualito a esto. Entra la rosca que se llama bonete roscado. Profesor, Pero, disculpe, sigue. sí, sí, dime. Ay, cuando dice extremos, se refiere a A las este, a este extremo. roscas del cuerpo. El cuerpo de la válvula. Sí, la válvula es todo esto, ¿no es cierto? Toda la válvula es todo esto. El cuerpo de la válvula es la parte inferior. Los extremos se refiere al cuerpo de la válvula, exacto. Este es un extremo roscado, es el que se va a unir a las tuberías, mejor dicho, para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Y el bonete es el que El bonete, rodea al vaso. el bonete lo que hace es envuelve al vástago y se une al cuerpo. Eso es. Entonces el bonete es el que encierra al vástago y se une al cuerpo de la válvula. Ahora sí, Sí, listo. Entonces, eso es un extremo. Extremos roscados. ¿Hay extremos soldados? Ahí está. Soldados. Fíjense. Este extremo, con los extremos soldados a la tubería. En Bonable no se usa mucho, pero los bridados. Extremos bridados. Este es un extremo bridado, este es un extremo bridado. Eso en base a los extremos. Y decíamos, como su compañero aclaraba, que estos extremos se refieren a la parte del cuerpo de la válvula que se va a unir con las tuberías o con otro accesorio. El bonete es este. Este es un bonete. ¿Pero qué bonete? ¿Cómo está unido el bonete al cuerpo de la válvula? Mediante una brida, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos bonete roscado, fíjense. Este es el bonete y este es el cuerpo. Entonces aquí se está uniendo mediante una rosca, ¿no es cierto? Unión roscado. Perdón, bonete roscado. Bonete roscado. Ahí está. ¿Y cuál es
la unión roscada. La unión roscada es esa, bien. ¿Qué diferencia hay con el roscado? ¿Qué diferencia hay con este? Que este bonete es el bonete y este es el cuerpo de la válvula. ¿Cómo se unía en roscado? El bonete tenía una rosca exterior y el cuerpo de la válvula tenía una rosca interior. Entonces ingresaban. Aquí hay un tercer elemento que une a los dos, este de acá. Por eso se llama unión roscada. El bridado, ya lo hemos visto, fíjense, es el bonete, se une al cuerpo mediante una brida. Soldado no se utiliza mucho porque, salvo que las válvulas, como hablamos de tuberías industriales, las válvulas, si es que hacemos o vemos o seleccionamos válvulas soldadas, no podemos hacer mantenimiento a las válvulas, tendríamos que romperlo, ¿no es cierto? Pues, muy bien. Vástago, respecto al vástago, hay 4 tipos. Vástago ascendente con rosca interior, fíjense. El vástago es este. La rosca del vástago está acá. Entonces, cuando se gira la volante, este vástago sube o baja. Nosotros estamos fuera y el vástago, hace rato decíamos que está encerrado dentro del ponete y el cuerpo de la válvula. Entonces, de afuera no vemos la rosca, por eso se llama rosca interior. Y se llama ascendente porque sube y baja cuando giramos la volante. ¿Qué diferencia tiene con el vástago ascendente con rosca exterior? Fíjense. La rosca es esta. Cuando la volante gira, este vástago sube o baja y de afuera se observa la rosca. Pues se llama rosca exterior. El no ascendente con rosca interior. No ascendente porque el vástago, por más que gire, no sube ni baja. Ahí está, fíjense. Este es el vástago con rosca interior. ¿Está bien? Rosca interior. Cuando la volante gira, esto no puede subir porque acá hay un tope. No deja subir. ¿Y cómo se abre, se cierra el pase fluido? Ah, aquí en la parte inferior tenemos, fíjense, aquí, esta es la rosca del vástago y este es un elemento que se llama compuerta que ingresa dentro, tiene una rosca interior, ingresa dentro de esta eje roscado. Entonces, cuando la volante gira, el que ingresa es este, como si fuera rodeándolo, que tiene esta parte está compuerta, tiene un orificio roscado, que cuando gira, esto va subiendo o ingresando dentro de este eje roscado. Cuando gira al revés, va bajando. Entonces, quien gira, quien sube y baja es esta compuertita que está y se introduce dentro de este eje roscado. Entonces, esa es el vástago no ascendente, porque no sube ni baja, con rosca interior, porque la rosca está dentro de el cuerpo y el bonete. Y por último, el deslizante, vástago deslizante no tiene rosca. Es como este. Es un vástago muestra, fíjese. No tiene rosca. ¿Cómo sube y baja? Simplemente a presión. Bajamos o subimos. Baja o sube. Es un vástago. Entonces, aquí tenemos el resumen. ¿Qué tipo de vástago es este? Perdón, este bonete. Y este, La primera es roscada, bonete roscado. Este, unión roscada. Y unión este, roscada, bonete bridado. hibridada. ¿Vástago ascendente o no ascendente? Vástago ascendente con rosca interior. ¿Vástago ascendente o no ascendente? Ascendente. No ascendente con rosca interior y vástago ascendente con rosca exterior. ¿Cierto? ¿Vieron? ¿Qué tipo de extremo tiene esta válvula? Extremos. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de extremo tiene esta válvula? Este es el cuerpo de la válvula. Este es el
bonete y este es el vástago. Ah, soldables. Soldable a tope, Soldables. perfecto. A top. Vástago, tipo de vástago, perdón, Ros- no, bonete, bonete. Roscado. roscado. Y vástago, Ascendiente o rosca interior. ascendente con rosca interior. Este de acá, extremos, soldado, ya. Vástago, vástago, no ascendente, porque acá no puede subir. El que sube es esta de acá. Se ingresa dentro de este eje roscado. Vástago, ascendente con rosca, no ascendente con rosca interior. Este, a ver, este de acá, ¿tiene vástago? No tiene. Extremos, ¿qué extremos tiene esta válvula? Roscados. Roscado. ¿Cómo es el Roscados. bonete? El bonete. Este es el bonete. Eh, Bonete roscado. roscado. Este Roscable. no tiene roscado, sí, el bonete roscado. Este no tiene volante porque es una válvula check, que vamos a ver que no tienen volante. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Profesor, cuando el vástago es deslizante, se le dice compuerta. Ah, se dice compuerta. Sí. ¿Qué es una válvula de compuerta? Mira, ¿qué es una válvula de compuerta? Una válvula de compuerta, bueno, ahí lo vamos a adelantar acá. Esta es una válvula de compuerta. Es un tipo de válvula de compuerta. Esta es la compuertita. Cuando yo bajo completamente, no pasa el fluido, ¿sí o no? Cerré completamente. Y cuando yo lo subo, todo el vástago, esto de acá sube y deja pasar todo el fluido. Una válvula de compuerta es aquella válvula que permite el paso del fluido en una o en otra dirección. ¿Para qué se usa? Para abrir o cerrar completamente el pase de fluido. Esta es una compuerta. Es un tipo de compuerta. Y acá su nombre dice, ¿no? Válvula de compuerta. Y ahí, ahí está. Listo. ¿Hasta ahí? Profesor, una pregunta. Estas Sí. normas para designar a una tubería, ¿también lo usamos en la lámina 2 o sería para la próxima lámina? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, ¿quién le contesta a su compañero? En la lámina 2, ¿qué tipo de elemento es el que tienen ahí? ¿Tienen un tubo o tienen una tubería? Un tubo. Es un tubo que lo van a fabricar, ¿cierto? Tienen que decir, no, o lo pueden comprar, pero con esas medidas solamente. En cambio, la tubería es un elemento normalizado, es un sistema de tuberías. Ese no es una tubería. Entonces, esto es para la tercera lámina. ¿Ya? Muy bien. Ahora el otro tema es válvulas. Entonces, vamos a hacer la introducción a esto y ahí lo dejamos para que no se pierda. ¿Ya? Miren, ¿cómo aparecen las válvulas? Si yo quisiera, ¿las válvulas para qué sirven? Decíamos para controlar el paso del fluido a través de todo el sistema, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si yo tengo un tanque aquí, un tanque con agua, y yo quiero controlar la salida de esa agua aquí, puedo controlarlo de diferentes maneras. Y ahí aparecen los diferentes tipos de válvulas. Yo puedo poner el dedo así, en ese sentido, moverme en sentido opuesto a la salida del fluido. O sea, así como acá. Si yo hago como esto, yo puedo hacer así, así, me muevo en forma perpendicular a la salida del fluido. Y así con esto aparecen las válvulas de globo. Si yo me muevo en sentido perpendicular a la salida del fluido, de aquí aparecen las válvulas de compuerta, como hemos visto en esa válvula con vástago deslizante. ¿Han visto? Se mueve en forma perpendicular. Entonces aparecen las válvulas de compuerta. Pero si yo utilizo un elemento en los cuales, por ejemplo, más práctico para entender, pongo una esferita, una bolita acá, una pelotita y hago un orificio. Cuando el orificio coincida con esto, el fluido va a salir. Y si yo giro la pelotita de tal forma que el orificio no concuerde con este orificio, se va a cerrar. Entonces, estas son las válvulas de apertura rápida. ¿Vieron? Entonces, válvulas de globo,
válvula de compuerta, válvula de apertura rápida. Y si esta salida fuera flexible, entonces este es el principio de una válvula de diafragma. Con esos principios aparecen los diferentes tipos de válvulas. Entonces aparecen los diferentes tipos de válvulas cuyos esquemitas son estos, fíjense. ¿Ve? Cuando nos movemos en sentido perpendicular, cuando nos movemos en sentido perpendicular, este que es el mismo sentido, y esto es de apertura rápida cuando hacemos girar algo, y este es diafragma. ¿Vieron? Así aparecen las válvulas. Listo, eso lo dejamos ahí. La próxima clase lo completamos. A partir de acá, vemos dibujo de tuberías y un ejemplito de cómo se hace un dibujo de montaje de una tubería y un dibujo isométrico. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Una pregunta así Sí, dime. de Dime. los temas anteriores. En el ensamble, las marcas se pueden colocar en vistas distintas, pero sin repetir. Sí, las marcas se colocan una sola vez, como acotado. Una sola vez y pueden acotarse en diferentes vistas. Ah, ya, ya, sí se pueden, diferentes vistas, sí se puede. Sí, sí. Ya, profesor. Eso es todo, gracias. Listo, chicos. Entonces ahí nos quedamos. Cuídense. Nos vemos.